Hace muchos años, allá por 1853, el famoso escritor de cuentos infantiles Hans Christian Andersen ilustró un fenómeno social en uno de los cuentos, en uno de sus cuentos muy famoso, muy popular, llamado El traje del emperador, o El traje nuevo del emperador. Un monarca narcisista se rodea de personas obsecuentes, lamebotas, diríamos en algunos países, que solo le dicen lo que él quiere oír. Y entonces es cuando es el escenario ideal para que aparezcan dos timadores, dos estafadores, dos vividores, testigos de la ridícula situación que vive el imperio, se dan cuenta que es posible ganar mucho dinero con poco esfuerzo. Dicen por ahí que estos timadores tenían sangre hispana, pero eso no está confirmado. Es que nos conocemos entre nosotros. Y se presentan estos dos como los mejores sastres del mundo y se ofrecen a fabricar un fastuoso traje para el emperador. Y hacen correr el rumor que solo los más puros de corazón, los más santos, podrán ver los finos ropajes, y que ese mismo traje va a ser invisible ante los ojos de los pecadores comunes. Obviamente no había tela, no había traje, pero el tema era timar a la gente y decirle: los de puro corazón podrán verlo, los que son pecadores no podrán ver el traje. Y los estafadores simulaban que confeccionaban un traje invisible. Obviamente el emperador fue el primero en no verlo, pero si decía no estoy viendo nada, se autoproclamaba o implicaba de que él era un pecador. Como quería simular que tenía corazón puro, decía: wow, veo que han avanzado, para no quedar como un pecador. Por fin llega el día del desfile real y el emperador se viste con su traje nuevo, invisible por cierto, inexistente en realidad. Y obviamente anuncian a los cortesanos que solo los puros de corazón podrán apreciar el traje del rey. Así que, aunque nadie ve nada, nadie, porque insisto, el traje no existe, todos empiezan a simular, por esa suerte de ignorancia pluralista, todos empiezan a simular hipócritamente que están disfrutando de ver el fastuoso ropaje del monarca. Y de repente, de entre la multitud, se oye la voz de un niño que se empieza a reír y dice: ¡el emperador está desnudo! Y todos estallan en carcajadas, porque es obvio que el emperador va desnudo en calzones. Todos lo pensaban, pero nadie se atrevía a decirlo. Seguían la corriente solo porque a priori no tenían las agallas y la sinceridad de un niño para decir la verdad, y aparte para no exponerse como pecadores. Y así nació una lección que perdura hasta nuestros días, que la verdad nos hace libres, pero también nos puede incomodar y dejar desnudos, nos puede dejar expuestos. Y hoy yo quiero decir que luego de la pandemia, que algunos parecen olvidar, pero que ocurrió apenas hace un tiempo atrás, el legalismo, la religión evangélica en sí misma, quedó oficialmente desnuda. Particularmente el legalismo quedó oficialmente desnudo. Si diríamos en la jerga de los negocios, se le vieron los hilos a toda la incongruencia, a todo el legalismo. El domingo pasado yo prediqué Vida Borrada y recibí literalmente miles, Dios sabe que no exagero, porque a veces somos los cristianos evangelásticos, pero en esto no exagero, miles de testimonios de personas que fueron liberadas de la cautividad, de la culpa, y si no lo viste te lo recomiendo, Eraser, Vida Borrada. Decían, literalmente yo sentí que Dios me liberaba, que me quitaba kilos o miles de años de culpa. Bueno, no sé si miles, pero miles de cargas y años de culpa, gracias a ese mensaje que fueron liberados. Y también me han escrito algunas otras personas alteradas, encolerizadas, dedicándome varios epítetos descalificativos, a los cuales ya estoy acostumbrado, ¿no? Yo he hecho hace muchos años la dicotomía de la persona y la personal, quién soy yo, y el personaje. O sea, ellos hablan del mensaje, no están hablando de mí. Así que no dudo que este nuevo mensaje de hoy va a seguir produciendo escozor, ardor, picazón y seguirá mostrando al legalismo en sus calzones. Pero también estoy seguro, y este es el propósito, no el primero, sino el verdadero propósito, que va a seguir liberando a los cautivos.
que va a quitar peso, que va a quitar todo lo que ha oprimido por años a muchas personas que están del otro lado. Hace semanas atrás, cierto sector, yo supongo que religioso, denunció uno de los mensajes que se llama Atrapados en el Ascensor, que fue hace como 2 o 3 semanas atrás, y se las ingeniaron para bajarlo del Facebook, así que no dudo que intentarán hacer algo similar con esto. Por eso este título, escuchen ahora, antes que alguien lo quite, porque es asombroso que nada hace enojar más al religioso, al evangélico promedio, digo yo, que la gracia. Y a la vez es irónico, porque tropezamos con una fiesta espiritual a la cual fuimos incluidos debido a la gracia escandalosa de Jesús. ¿Sí o no? Nos invitó el Señor, nos dejó entrar y después nos transformamos en los custodios o en los guaruras del reino, manteniendo fuera al resto de la chusma. Lo cierto es que la gracia de Dios está abierta, nos guste o no nos guste, está abierta para todos. Para todos. El perdón es abierto para todos. No obstante, siempre la religión sostiene, no hay lugar para ti dentro del cristianismo si es que estás divorciado, tienes tatuajes, bebes vino o cerveza, haces demasiadas preguntas, tienes un aspecto raro, fumas, bailas, no has sido lleno del Espíritu, no estás bautizado, dices malas palabras, tienes un arete en la nariz o en otro lado que no se ve, has abortado, tienes una elección sexual diferente, te gusta el sexo, eres argentino, vas al karaoke, vas a votar por Kamala Harris. Entonces, el régimen de la religión prefiere, cuando hablo de la religión es la religión organizada, prefiere siempre un evangelio marxista, bolchevique, soviético, norcoreano, castrista, comunista, que nos quiere decir cómo tenemos que vivir. Y en ocasiones, la iglesia, cuando hablo de la iglesia hablo de la gente, no del edificio, cultiva a sus propios dictadores. Los más graves en la historia y los memoriosos deben recordar a Jim Jones, que mató a decenas de personas envenenándolas, un pastor, David Koresh, que los incendió. Quienes entienden demasiado bien a veces cómo se manipula el poder devienen en estas tragedias. Y otros quizás no matan a sus seguidores, pero a veces los asfixian en el alma diciéndoles lo que pueden hacer, cómo se tienen que vestir, qué música escuchar, hasta con quiénes se tienen o se deben casar. Yo conocí congregaciones y me consta, porque he viajado mucho, donde los miembros solteros tienen que pedirle que el pastor autorice su noviazgo. O sea, el pastor le tiene que gustar la chica para el muchacho o el muchacho para la chica. O un profeta o un anciano tiene que decir, siento de Dios que ella es para ti. Después, si te salió mal, andar a reclamarle al diácono que no le va a importar. Pero es una locura. Entonces, jóvenes que están esperando, no la bendición, la autorización pastoral. Ahora, en el siglo XXI, a veces la iglesia toma prestado los instrumentos de manipulación que después fueron perfeccionando los políticos. Por eso ese mismo régimen religioso a veces implica tener muchas actividades en la iglesia, porque así se cuida la santidad o se cuida la salvación, es lo que nos dicen. Y es muy difícil, yo digo siempre, confundir nuestra vitalidad espiritual con nuestra actividad espiritual. No todos los que hacen algo para Dios están vivos. No todos los que sirven tienen una vida espiritual real. Y nosotros solemos calificar inconscientemente nuestra espiritualidad según lo que hacemos. Cuán seguido venimos a la iglesia, cuán seguido servimos en la iglesia. Hay mucha gente viéndome ahora desde distintas partes del mundo que dicen, cuando yo no sirvo me siento inútil, me siento lejos de Dios. Porque tiene que ver nuestra vida cristiana, según nos enseñaron, a cuántos servicios asistimos, a cuántos estudios bíblicos vamos durante la semana. Y el apóstol Pablo, en cambio, muestra una marcada diferencia con esa forma de pensar. Él le escribe a la iglesia de Corinto y dice la carta en 2 de Corintios 11:3, pero temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, de alguna manera ustedes puedan ser desviados de la sencillez que significa seguir a Cristo. Son palabras fuertes porque él dice, cuidado que con astucia el enemigo no te complique el evangelio. Mira que Cristo vino a simplificarlo. Simplificarlo no es libertinaje, hablaré de eso en un momento. Vivir un evangelio simple no es hago lo que se me da la regalada gana y nadie me dice nada, no. Significa de que es sencillo. Un pecador que se arrepiente recibe la salvación, la gracia, el perdón y, como dijimos el domingo pasado, una y otra vez las veces que sea necesario. Su gracia y su misericordia no se agota. ¿Lo creemos de verdad, sí o no? Es sencillo. Pero en el pasado, los maestros religiosos
con el fin de tener el control, sacaron a Dios del alcance de la gente común. Hubo épocas, temporadas, en que la Biblia no estaba disponible para el ciudadano común. Temporadas completas del siglo pasado donde la gente no accedía a la Biblia, porque los líderes de la iglesia estaban convencidos que el seguidor promedio, que la oveja promedio, no podía comprender las Escrituras sin que los verdaderos conocedores la interpretaran, que es muy parecido a lo que sucedía en muchas iglesias antes de la pandemia. Yo recuerdo que cuando llegó la orden, allá por febrero, marzo casi de 2020, de cerrar los templos, porque la pandemia era inminente, un colega me dijo, un querido amigo me dijo, es que me preocupa porque ya no voy a poder controlar a mis ovejas, no voy a poder controlar a mis miembros. La falacia en principio, y se lo dije, es que nunca fueron sus ovejas, nunca. El Señor es el gran pastor, nosotros somos los torpes cuidadores de la grey, pero es el Señor el que subió a la cruz por las ovejas, por la gente, ¿no? Pero me llegaban un montón de testimonios de personas que me decían, recién ahora en la pandemia puedo ver los mensajes de River, porque nuestro pastor nos prohibía verte. Pero ahora en la pandemia puedo ver como quien dice, ¡ay! Nadie se da cuenta. Ahora, es ridículo de pensarlo, porque yo digo siempre, ¿cómo un líder, cómo un pastor va a decirle a un adulto lo que puede ver, lo que puede oír, lo que puede leer y lo que no puede ver, leer o oír? Es una locura. Pero daban por sentado que sus ovejas eran tan débiles y tan dependientes que en lugar de ofrecer una paternidad sana, ejercían una dictadura, una tiranía religiosa. Un régimen totalitario en lugar de un pastorado saludable. De hecho, cuando yo publiqué este mensaje, que hoy estoy transmitiendo, el dibujo de nuestros ilustradores, fue una Biblia en forma de arma, a lo que alguien muy ingenioso escribió, es verdad, a mí me liquidaron con 3 versículos en la frente. Y otro escribió, sí, y a un amigo le dispararon con 2 versículos por la espalda. Eso ocurre cuando se usa la Biblia no para sanar, no para redarguir, no para edificar, sino para lastimar. La Biblia puede ser usada para lastimar. Ahora, yo quiero que convengamos que quienes se enojan con la escandalosa gracia no tienen malas intenciones, no es que hay villanos usados por Satanás, no. Lo que sucede, y lo voy a decir despacio, para que podamos digerirlo, y me incluyo, es que nunca están más cerca de estar equivocados como cuando están convencidos de estar en lo correcto. Lo diré otra vez, nunca, porque por la hora yo sé, y algunas no desayunaron, me miran con los ojitos así como Hakuna Matata. Nunca estamos más cerca de estar equivocados como cuando estamos convencidos que estamos en lo correcto. O sea, hay gente que a veces está tan segura de estar en lo correcto que no se permite el beneficio de la duda y justifica así el enojo, la segregación, el odio visceral. Porque dice, no. La Biblia los describe como sabios en su propia opinión. Cuando creemos que ya no podemos aprender nada, lo que es peor, cuando creemos que no vamos a desaprender lo mal aprendido, entonces sí estamos en una situación donde el vino nuevo no va a poder nunca entrar en nuestros odres. Porque decimos, no, yo ya lo aprendí así. Sí, pero está mal, pero yo lo aprendí así. Aunque no resulte, defendemos a veces un sistema de creencias que es arcaico, fosilizado. Los líderes religiosos de la época de Jesús estaban muy seguros de estar en lo correcto. Estaban convencidos que Jesús era un rebelde que agitaba las multitudes. Ellos no tenían dudas. Su sentido de la sana doctrina hizo que el odio, la calumnia, la acusación y hasta la muerte de cruz fuera aceptable. Y en cada uno de nosotros, porque yo sé que algunos están diciendo, conozco mucha gente así, qué bien que le va a venir. En cada uno de nosotros hay un fariseo esperando crecer. Yo siempre digo, no critiques a un argentino porque todos tienen un argentino dormido adentro. Yo he visto mexicanos orgullosos, salvadoreños orgullosos, he visto chapines con pechito de paloma, lo argentino, así que no vayan a creer que el orgullo es un pecado que compró el argentino, lo tienen todos. Bueno, en la misma línea de relato, todos tenemos un fariseo esperando salir. Por eso, lamentablemente, como un vino muy caro, muy fino, que es derramado en una jarra llena de agua, el mensaje de gracia traído por Jesús quedó diluido en la vasija de la iglesia. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, la ley mosaica, ¿no? El decálogo, entre otras cosas, además de otras leyes. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia, la época de la gracia no tiene nada que ver con la época de la ley. La dispensación de la gracia no tiene nada que ver con la dispensación de la ley. Yo crecí en una iglesia, y no digo esto con resentimiento, sino con el afán de haber conocido la cárcel y de regresar ahí
para abrir esas compuertas. Yo crecí en una congregación con su propio orden de normas, que no teníamos nada que envidiarle a los judíos ortodoxos. Decíamos, nosotros no vivimos en la ley, pero teníamos otras leyes. Desde el fútbol, yo recuerdo mensajes completos contra el fútbol, 22 endemoniados siguiendo la cabeza del diablo. Era así. Y te agarraba una culpa. Entonces, cuando ganaba Argentina, pecabas y veías. Cuando ganaba Colombia, decías, no, me voy a mantener en santidad y no voy a ver. Desde la vestimenta. Además se ponían dentro de la congregación a diáconos, a ujieres, que eran los policías de la moda ajena, ¿no? Medían las faldas, medían los pantalones, desde la música, qué se podía, qué no se podía oír, desde la televisión, a ver si las mujeres podían usar pantalones o no. Era un montón de normas que las había que cumplir. Estábamos tan pendientes en eso que costaba mucho tener una relación con Dios, porque era cuidar de no meter la pata, era un montón de leyes. Pablo dijo a los Corintios en la segunda carta, capítulo 2, versículo 15, dice, porque somos aroma fragante de Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. O sea, el aroma no cambia. Para los perdidos y para los salvados somos un aroma fragante. Pero nosotros en aquel entonces, cuando yo era pequeño, recuerdo que despedíamos cualquier olor, menos el aroma de Cristo y el aroma de la gracia. Era un aroma pútrido, un aroma de legalismo, de juzgar. No había un aroma agradable. No hay nada más bonito cuando alguien huele bien. No cuando es too much, que se tiró el frasco de perfume encima. Pero es lindo cuando uno sale de un elevador o entra en un elevador o pasa al lado de alguien, de una dama, de un caballero que huele bien. Uno dice, qué rico aroma, qué fresco. Bueno, eso es lo que Pablo dice. Un cristiano solo con pasar, con sonreír, con su forma de pararse, de hablar, un cristiano tiene que despedir un aroma, que la gente dice, no sé qué es, pero hay algo que me atrae, algo que tiene que ver, no sé si con los sentidos, con la energía, con el olfato, es la unción obviamente, pero él dice, despedimos un aroma. Cuando no despedimos ese aroma, no es que somos inoloros, estamos despidiendo otro olor. Nosotros despedíamos el aroma del raid, éramos exterminadores morales, meta a matar insectos. Y esto se debía a que teníamos miedo a que la gracia, que es el miedo de muchos, se convierta en una licencia para pecar para algunos. ¡Ah, qué lindo! Me congrego en River porque ahí no te exigen nada, ahí se puede hacer de todo. El otro día el pastor dijo que se puede tomar cerveza, y dijo que se puede fumar, y dijo que... Hay gente que está buscando esa licencia. La Biblia da licencia para todos, para el que lee las Escrituras sin el discernimiento del Espíritu. La Biblia te da licencia hasta para matar. La Biblia te da licencia hasta para suicidarte. A ver qué me sale. Y fue y se ahorcó. Ok. O sea, y hay gente que repite cosas que ni están en la Biblia. Como dice la palabra, esfuérzate que te ayudaré. Suponías capítulo 4. ¿A dónde? No. Instagramenses capítulo 5, versículos. Bueno, en la epístola a los Romanos, Pablo habla de estos que tienen miedo de decir, pero si se habla mucho de la gracia, entonces todo el mundo va a pecar sin problema. Él profundiza, primero dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No hay pecado que supera la gracia. No hay pecado más grande que la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero aquí viene la cuestión. Algunos dicen, ¿para qué ser bueno si yo de antemano sé que Dios me va a perdonar? Hay gente que especula así. ¿Para qué luchar o esforzarme para ser como Dios quiere que yo sea cuando Él me acepta tal como soy? Bueno, al respecto, Pablo sabe que abrió una compuerta teológica importante, así que pregunta con franqueza en Romanos 6 y dice, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? O sea, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Correcto. Ahora, ¿esto qué significa? Hoy pequemos, total hay gracia. ¿Qué pues? Agrega Pablo. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y él mismo se responde, porque lo que está preguntando es retórico, no está esperando una respuesta. Él mismo responde de manera explosiva y dice, de ninguna manera, porque sepamos que donde abundó el pecado sobreabunda la gracia, no significa de que, bueno, ahora hago un viva la pepa y mi vida es un despadre. Bajo ningún punto de vista. Y dice, ¿por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a querer vivir todavía en él? Si alguien murió al pecado, ¿quién va a querer regresar a la muerte? Ningún cristiano resucitado a una vida nueva va a suspirar con nostalgia por la tumba que dejó atrás. Se acabó, dice Pablo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? La segunda analogía del apóstol, en Romanos 6, 16, compara el pecado con la esclavitud. Dice, erais esclavos del pecado. Porque aquel que está con drogas, atado al sexo, a la pornografía, a la mentira, no es libre, depende. A veces
A veces uno ve a los adictos a las drogas, a los adictos al alcohol, que pobrecito empiezan a temblar. Yo he entrevistado gente que no puede estar ni 20 minutos hablando conmigo porque empieza a temblar si no fuma. Obviamente es un esclavo. Él no domina, aunque diga yo lo dejo cuando quiero. Mentira, el cigarrillo, un poquito de nicotina lo tiene atrapado. Otros no pueden estar sin consumir pornografía y dice yo lo hago para relajarme. No, te está atrapando hace años. Eso es fácil de agarrar, difícil de soltar. Entonces hay gente que es esclava del pecado y Pablo dice, ¿a quién se le va a ocurrir una vez que es libre regresar a la esclavitud? En resumen, si ya no queremos pecar, no es porque no tenemos licencia para hacerlo o sí la tenemos, es por una cuestión de gratitud. Es decir, yo soy libre y quiero estar a la altura de lo que Dios hizo por mí. Por eso es que no peco. ¿Hay pecados que son atractivos? Sí, pero no vale la pena volver a la esclavitud después de lo que Cristo hizo conmigo en la cruz. O sea, no es que no peco porque me persigue el pastor, porque me da con un caño con la doctrina, sino por gratitud a lo que se me dio, voy a vivir a la altura de las circunstancias. ¿Estamos de acuerdo? Con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces el secreto es, nos esforzamos en crecer en santidad, no para hacer que Dios nos ame, nos esforzamos para crecer en santidad porque Él ya nos ama. Y como nos ama, sucio como estamos, no, yo no puedo quedar así, yo tengo que hacer lo imposible para estar a la altura. No es que si me santifico, si hago las cosas bien, Él me va a amar más o le voy a agradar más. Ya le agradas, ya Dios te ama, pero uno quiere estar a la altura. El hecho que el amor de Dios nos llegue así, escandalosamente, sin costo, solo a través del arrepentimiento, lo único que pide el Señor, arrepiéntete. Eso va en contra de nuestros instintos, porque el fundamento de todas las instituciones es la falta de gracia, es la justicia. La justicia, los gobiernos, los jueces, los gobiernos, las líneas aéreas, los bancos, no pueden gestionarse sobre la base de la gracia. ¿Quién va al banco y dice, arruiné mi crédito, me darían otra tarjeta, la otra la hice tomada? Ay, sí, la gracia de Chase está sobre usted. No pasa, se funde el banco, ¿o no? Señorita tripulante, yo tengo turista, tengo el asiento 92C, al lado del baño. ¿Me daría la oportunidad de ir adelante en primera? Bueno, pase. ¡No va a pasar! Van a decirte atrás y te van a cerrar la cortina así en la jeta. ¿Va a ser así? La revista Fortuna hace una lista anual de las 500 personas más ricas. Es lo que le importa a la gente. Nadie sabe el nombre de las 500 más pobres. Nunca vas a ver que Fortuna dice la lista de las 500 más pobres. Y tú dices, entré en la lista. No. ¿Por qué? Porque, mira, el sendero budista, la doctrina hindú, el pacto judío, el código del Islam ofrecen siempre una manera de ganarse la salvación, la aprobación de los dioses. Solo el cristianismo ofrece gracia escandalosa, incondicional. Jesús describió el mundo repleto de gracia, de la gracia de Dios. Desde que el sol sale para buenos y para malos, que las aves recogen gratuitamente las semillas sin arar ni cosechar para ganárselas. Yo digo, qué distintos son esos relatos del Señor a las ideas que algunos tuvimos de niños sobre Dios. Yo siempre me imaginaba un Dios que prefería el temor, el respeto y el castigo antes que el amor, siempre. Pero después me fui dando cuenta en la vida de adulto que los brazos de Dios siempre están extendidos, solo que a nosotros nos cuesta creerlo, nos cuesta aceptarlo y eso bloquea la gracia, no Dios. Cuando uno dice, no me lo merezco, y bueno, entonces no lo vas a merecer porque no lo quieres. El mayor ejemplo de la gracia, que no hay forma de debatirlo ni de discutirlo, a pesar de que lo han intentado los religiosos, es que uno de los últimos actos anteriores a la muerte, Jesús perdonó a un ladrón que pendía de la cruz. El ladrón nunca estudiaría la Biblia, nunca asistiría a una sinagoga o a una iglesia, nunca iba a restituir lo robado siquiera, porque si estaba por morir. Y lo más probable es que haya pedido misericordia promovido por el miedo. Sencillamente, Jesús le dijo a Jesús, Señor, recuérdame. ¿Te vas a acordar de mí cuando estés ahí que yo estuve a tu lado? Y Jesús le dice, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Yo pienso que dijeron todo, ¿a ese? Porque Jesús puede ser que esté colgado inocentemente, pero el otro es un delincuente que todos conocíamos, que celebramos cuando lo apresaron. Es otro sorprendente suceso que nos recuerda que la gracia no depende de lo que nosotros hayamos hecho por Dios, sino de lo que Él hizo por nosotros. ¿Cuántos reciben esta palabra sanadora? ¿Lo recibe, sí o no? Ahora, pregúntale a cualquier evangélico común qué debe hacer para llegar al cielo y la mayoría te va a contestar, y guardar la santidad. Pero los relatos contradicen esta respuesta.
Porque Dios acepta en su casa a todo aquel que se le acerque. Usted dice, pero no puede ser tan fácil. Así, todo lo que debemos hacer es gritar, ¡auxilio! E inmediatamente tenemos al padre que viene corriendo hacia el hijo, que lo dilapidó todo como el hijo pródigo. Insisto, no estoy abaratando el evangelio, es el evangelio. Por eso se llama buenas nuevas, buenas noticias. Aquel que diga, Señor, te necesito. Y nos consta de gente que ha sido mala toda su vida y en los últimos minutos en la ambulancia o antes del infarto, durante el infarto, han dicho, Señor. Y eso hace que la misericordia de Dios venga sobre él. ¿Será? Aunque nunca se congregó. Entonces no tendría que estar el ladrón en el cielo en este momento, el que fue crucificado. Si no hay perdón para ese que se arrepiente en el último segundo, entonces hay que echar al ladrón del cielo. El Señor dice, la gracia es abundante para todos. La gracia es abundante para ti. Y yo sé que hay gente diciendo, no, es que yo la fregué. La gracia, si hubo perdón para el ladrón en la cruz, hay gracia para ti todavía hoy. ¿Lo crees de verdad? ¿Sí o no? Mira, Jesús relató otra parábola que es más ofensiva, más discriminatoria, elitista, ridícula y que causa mucho enojo hasta el día de hoy. La habrán escuchado muchas veces, te la voy a repetir. Una mañana temprano, el dueño de un campo le dice a su capataz que contrate a algunos hombres para trabajar en su viñedo y conviene un precio, un denario. A medida, vamos a suponer que son el día $100, el tipo podía pagar eso. A medida que el día va pasando, contrata más trabajadores, prometiéndoles lo mismo, ser justo con la paga. Contrata trabajadores a las 9 de la mañana, al mediodía, a las 3, y contrata gente que estaba en la plaza, desempleada a las 5 de la tarde, dice el Señor. Al final de ese día, no pasó otro día, el capataz, siguiendo las instrucciones del dueño del campo, le paga a los trabajadores por orden, comenzando por los últimos en ser contratados. Los que vinieron a las 5 de la tarde, que habían trabajado, ¿qué? Hasta las 6, una hora. Los que llegaron tarde, que habían trabajado una hora, recibieron un denario. Los que trabajaron más tiempo pensaron que ellos iban a recibir más. Si estos vagos parásitos trabajaron una hora y le están pagando $100 a nosotros, en vez de los 100 que nos dijeron, seguro que nos va a dar mínimo 800. No fue así. Todos recibieron la misma paga. Tal como estaba convenido, no tenía un desfase hormonal el patrón. Tal como convino con todos, no importa cuánto trabajaron. Al día de hoy, a ese dueño del campo le harían una demanda laboral. Lo agarra la Unión, lo liquida. Para otras partes del mundo le digo que es un sindicato. Al día de hoy un sindicato lo demanda. Este tipo estaría fuera de una sociedad democrática. Porque nosotros creemos ¿en qué? En la igualdad, en la justicia, en el derecho a recibir una paga equitativa, ¿sí o no? ¿Quién se deja explotar acá? Bueno. Vinieron justo los explotados, pero yo sé que no. Tenemos leyes que nos protegen de empleadores arbitrarios, caprichosos e injustos, como el tipo este de la parábola. Hay leyes que nos protegen de este tipo de chupasangres. Lo que es todavía más perturbador en la historia es cómo explica Jesús esta parábola. Dice que el reino de Dios es como esto. ¿Eh? ¿De verdad? ¿Así es el reino de Dios? ¿Eh? Sí. No, minuto. Porque si hay un atributo de Dios en el que podemos confiar de manera inequívoca, es la justicia de Dios. Siempre decimos, ¿dónde está la justicia de Dios? Oh, Dios no es el eterno monitor de la justicia. La vida puede que no sea justa, pero caramba, Dios sí lo es. Pero de acuerdo a esta parábola, parece que en cuanto a la gracia no es justo. ¿Generoso? Sí. ¿Justo? No. ¿Equitativo? No. Esta es una historia muy injusta. Y Jesús nos da advertencia suficiente de que el reino de los cielos es muy injusto. Los últimos serán primeros. ¿A quién le gusta estar en la fila, así sea para donar sangre? Y viene alguien, buena, y se te cuela. ¿A cuánto le sale el demonio de adentro? ¡Estoy de las 6 de la mañana! ¿Y qué dice el Señor? Los últimos serán primeros. Los últimos serán primeros. A ver, los últimos, pase. Y el que vino a las 10 de la mañana pasa así. Y decís, Señor, yo lo mato. Yo estoy de las 5. ¿Ve el sentido de justicia que todos tenemos? Tenemos que morir para vivir, ¿de verdad? A nosotros nos dijeron que hay que sobrevivir, que el más fuerte es el que es la ley del gallinero, el de más arriba ensucia al de más abajo. Si alguno nunca vio un gallinero y cómo duermen las gallinas, interiorícense. Pero está claro que el amor de Jesús es arbitrario, es parcial, causa perplejidad, es chocante, es injusto, ofende a los que van por la vida exigiendo justicia. Si nosotros hubiésemos comenzado a trabajar al amanecer, nos hubiésemos resentido, y con razón, con los que trabajaron una hora y cobraron lo mismo que nosotros. Está bien, si los quiere contratar, que los contrate, pero que no le pague lo mismo que a mí. Porque amar a todos suena lindo, siempre que ese amor no contradiga nuestro sentido de justicia. El amor de Dios
puede ser muy injusto. Y lo agradecemos, Señor, gracias porque injustamente me amaste. Pero cuando esa misma injusticia incluye a otros, ahí nos molestamos. O la gracia fue buena para nosotros, pero después cuando la gracia es para otro, que no nos gusta cómo usa su cabello, ahí nos molestamos. Y es significativo que la mayoría de los cristianos se identifican más en esta parábola con los obreros de la primera hora de todo el día, en lugar de identificarse con los que fueron añadidos al final de la jornada. Yo he oído este mensaje predicar tantos años y siempre han dicho, los que estamos desde la primera hora, los veteranos, los que hemos sufrido, a veces no entendemos a los de la última hora. ¿Por qué la mayoría se identifica con los de la primera hora? Si todos somos los de la última. Por misericordia y por gracia estamos donde estamos. Y la gracia nos alcanzó a las 5 de la tarde. La gracia nos alcanzó cuando todo el mundo nos había hecho a un lado, ¿o no? Pero claro, nos gusta considerarnos obreros responsables. Pero nos olvidamos que si se nos pagara a todos con la justicia que merecemos, terminaríamos todo en el infierno. Tú no quieres justicia. Nunca digas, Señor, ¿dónde está tu justicia? Olvídate de esa palabra, no conjugan la misma oración con Dios. Tú no quieres justicia. ¿Se acuerdan cuando yo les conté que en la secundaria un profesor me puso una C? Yo creí que merecía una B, una A, así que fui a hacer mi reclamo. Le dije, profesor, usted me puso una C. Y él dijo, déjeme ver. Y digo, raro, porque yo hice muy bien el examen. Lo revisó y dijo, tiene razón, usted se merece una F. Y no era F de full. Dice, ahora que lo reviso, tiene razón, cometí un error. En ese momento la C me pareció más que justa. Entonces no te pongas a hacer, no nos podemos poner a hacer cuentas con Dios. Señor, yo te he servido, todos estos años te he dado. No nos dan las cuentas, no nos dan las cuentas. Dice que un hombre murió y llegó al cielo y se lo encuentra en la puerta. En las puertas sale San Pedro y le dice, muy bien, le voy a decir cómo es el sistema para entrar acá. Tiene que contarme qué hizo en la tierra para Jesús, para Dios. Y entonces en este tablero tiene que alcanzar 1000 puntos. Sirvo desde los 7 años de edad. Morí a los 80, así que imagínense si tengo para contar. Bueno, cuente. Bueno, en primer lugar, jamás falté al servicio. Nunca falté a un culto. 2 puntos. Tenía que reunir 1000. Bueno, ibas a los hospitales, ayudaba a la gente, repartía muebles. 10 puntos. Y empieza a sudar el tipo. Bueno, ahora que me acuerdo, yo nunca fui envidioso, siempre ayudé, siempre tomé la Santa Cena. ¡Plin! 13 puntos. Y empieza a sudar y a preocuparse, porque había contado ya lo mejor que tenía. Iban 13 puntos. San Pedro dice, más, mijo, más. Y él dice, pero esto es una locura. Yo serví tantos años y recién 13 puntos. ¿Quién va a entrar acá? Una locura, a menos que entre por misericordia de Dios. ¡Plin! 1000 puntos, ¿entendiste? Pasá, entra en el reino de tu Señor. Pero tristemente el término espiritual suele ser utilizado por nosotros para describir a personas que leen la Biblia todo el día, que nunca se enojan, que viven orando, que viven ayunando. Decimos, qué espiritual que es esa persona. Lo que hizo que Jesús terminara en una cruz fue su idea disparatada que la gente común, corriente, rota, quebrada y arruinada también podía ser santa. Lo que enloqueció a los enemigos de Jesús fue la aceptación de Cristo, de que la gente imperfecta y rota podía ser santa. Esa fue la implicación chocante del ministerio de Jesús, que cualquiera podía ser espiritual. Hace unos días alguien me escribió, debo reconocer que tu prédica estuvo buena, Dante, pero me choca que Dios use un tipo como tú, porque no reflejas la sana doctrina. Lástima, eres un buen orador, pero no reflejas la sana doctrina. ¿Quién sabe por qué no la reflejo, no? Pero siempre hay gente que no le importa que el ciego vea si fue sanado en sábado. Es escandaloso a quien Dios decide usar cuando se supone que hay mejores que podría usar. La espiritualidad no es una fórmula, es una relación. La espiritualidad no tiene que ver con la competencia, tiene que ver con la intimidad. La espiritualidad no tiene que ver con la perfección, tiene que ver con la conexión. Aceptar la realidad de nuestras vidas quebradas, defectuosa, es el comienzo de la verdadera espiritualidad. Este soy. La verdadera espiritualidad es cuando dejamos de buscar la perfección. Para ser espiritual hay que dejar de buscar la santidad. Para ser espiritual hay que empezar a buscar a Dios. Hay que empezar a buscar a Cristo. Hay que empezar y a partir de ahí seremos santos. ¿Tú lo crees? La búsqueda de la santidad sin Cristo es religión. Pero la búsqueda de Cristo nos trae santidad inherentemente. Mira la Biblia. La Biblia está llena de gente desordenada, lo digo siempre. Los autores bíblicos nunca editaron los defectos de sus héroes. Y aquí hay asesinos, adúlteros, maníacos, depresivos. En un momento eran amables, santos, al momento siguiente eran tiranos, inseguros, mentalmente inestables, descreídos, arteros, taimados, maliciosos, rencorosos, argentinos. Y los personajes del Nuevo Testamento no eran mejores,
Primero los que andaba Jesús, prostitutas, recaudadores de impuestos, adúlteros, personas con problemas mentales, gentuza y perdedores de todas las clases. Y sus discípulos, siempre haciendo trampa entre ellos, sospechaban uno del otro, acusadores impulsivos, egoístas, haraganes, desleales. Entonces nos apartamos de la verdadera vida espiritual cuando nos negamos en ir a Dios tal como somos. Y decidimos esperar a ser santos para recién acudir a Dios. Ese es el problema. Porque así nos dicen, ¿cuántas veces nos dijeron, así Dios no te puede usar? Uy, qué frase, esa es muy parecida a algo habrás hecho. Algo habrás hecho a mí no me pegó tanto como así Dios no te puede usar. Tienes que arreglar tu vida porque así Dios no te puede usar. Ni siquiera puedes tomar Santa Cena, ¿eh? Hay gente que la tomó así, se la atragantó el pan acá, la tuvieron que sacar, muerta. Así Dios no te puede usar. Entonces uno se autosantificaba para que Dios te pudiera usar. Y algunos de nosotros creemos que hasta que no elijamos la correcta manera de vivir, no vamos a ser elegidos. Hasta que no ordenemos el desorden, Jesús no va a querer tener nada que ver con nosotros. Pero es justamente lo opuesto. Hasta que no reconozcamos que somos un desorden, Jesús no va a tener nada que ver con nosotros. Una vez que reconozcamos lo poco dignos que somos, lo poco atractivos que somos, lo perdidos que estamos, es cuando Jesús se va a acercar a nosotros para bendecirnos, para santificarnos. Ama a los rotos. Alguien tiene que decir amén. Toda la palabra dice que Jesús ama a los perdidos, prefiere a los perdidos más que a los encontrados. Dejó las 99 para buscar esa una. A los perdedores antes que los ganadores. Samuel, no te confundas. Yo no miro lo que la gente mira, yo veo el corazón, yo miro el corazón. A los rotos en lugar de los enteros. A los desordenados antes que los ordenados. A los discapacitados antes que los capaces. Por eso Jesús dedicó sus ataques más fuertes a los religiosos. Les dijo serpientes, raza de víboras. Mira qué linda predica. Raza de víboras, necios, hipócritas, ciegos guiando ciegos, que ambos caerán al hoyo, sepulcros, pintados, blanqueados. Esto va para el que dice, ay, así no hablaría Jesús. Los que creen que Jesús habla así como un hombre amanerado, bienaventurados los pobres. Jesús dedicaba su vida a esa gente. Y los fariseos, al revés, dedicaban su vida a entregar sus diezmos exactos, obedecían hasta la ley más diminuta de la Torá. Pero la manera en que Jesús hablaba a esa gente demuestra lo venenoso que puede ser el legalismo. Y los menciono porque ese veneno es una amenaza tan grande hoy en el siglo XXI como en el siglo I. El veneno no ha cambiado. Es el mismo cianuro, mata igual. Los religiosos de ahora no tienen los rulitos acá, ni andan con togas, pero visten trajes de diseño, pero siguen envenenando igual. En otras palabras, la espiritualidad no está en lo puro que seamos, sino en lo conscientes que estemos de nuestra impureza. Yo me doy cuenta cuando una mujer o un hombre es de oración, porque el primer sentimiento que tiene es de acercarse más a la luz y ver lo mucho que le falta. Cuando alguien petulante dice, yo vengo de orar, es porque no oró de verdad. Cuando uno ora de verdad, se ve los defectos que nunca se vio. La oración nos va a desnudar. Cuando uno dice, Señor, escudriñame, es una excavación arqueológica que nos va a doler. No te va a gustar lo que encuentres y lo que el Señor te muestre que hay ahí. Lo más probable es que toda la vida nos hayamos pasado barriendo mugre debajo del tapete, ocultando cosas en el closet cuando no hay lugar en el garage. Pero cuando decimos, Señor, empiezo y quiero una limpieza profunda, a sacar basura. Y tú que pensabas que eras perfecto, que asistías a la iglesia, que servías a Dios, dice, voy a mostrar celos en tu corazón. Y hay envidia y hay mucha lujuria escondida. ¡Ay! Sí. Ahora, ¿por qué el Señor saca esa mugre? ¿Para que nos sintamos acusados? No. Porque esa conciencia lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento es el password, es la contraseña que abre las compuertas de la gracia. Para sentirnos perdonados uno tiene que decir, este soy. Escudriñame aún, como dijo David, en los pecados que me son ocultos. Aún lo que pequé sin darme cuenta. El legalismo es un pecado sutil porque nadie se considera legalista. Nadie. Fíjate que los religiosos que pidieron ejecutar a Jesús se aseguraron que la crucifixión no fuera en el día de reposo. O sea que el crimen más grande, el crimen perpetrado más grande de la historia, cumplió un estricto legalismo. Uno dijo, ¿matamos a Jesús? Sí, pero qué bueno que no fue en sábado. Lo asesinamos, pero gracias a Dios con la sana doctrina. Eso es como que los que usan la Biblia para asesinar, que decía alguien, ¿no? 2 versículos en la frente y cae el otro. Lo matamos. Ajá, ese no pisa más la iglesia. Ah, pero con la palabra. Es lo mismo. El Señor dijo en Mateo 23, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La levadura leuda, permea la masa. Es la hipocresía, dijo el Señor. No hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Entonces la gracia puede cubrir cualquier pecado, incluyendo el asesinato, la infidelidad, la traición y el beso a la suegra. Cualquiera, pero por definición etimológica.
Por definición, la gracia puede ser recibida únicamente a través del arrepentimiento. El que no se arrepiente no tiene gracia. Y el arrepentimiento debe ser genuino. No, peco y no me importa. No, tiene que ser un arrepentimiento de verdad. Y la hipocresía no nos permite arrepentirnos. Mira, hay dos clases de personas culpables. Dos clases de culpables. Los culpables que reconocen sus pecados y los culpables que no reconocen sus pecados. Y estos dos grupos se encuentran en la escena cuando los fariseos arrastran a una mujer semidesnuda, envuelta en una sábana para que apenas se tape sus partes pudendas, con los cabellos mojados allí en el medio de la plaza. La mujer atrapada en el mismo acto sexual de adulterio. Por supuesto que para el adulterio hacen falta dos, a menos que esté adulterando sola. Pero ahí está la mujer sola delante de Jesús. Yo presumo que ella es la carnada para atrapar a Jesús. Y cada vez me convenzo más que seguramente la atraparon en la cama con un fariseo. Dijeron, tenemos que atrapar a Jesús que no sepa qué decir. ¿Quién hace el sacrificio de acostarse con la mujer del otro? Y uno dice, bueno, si no queda otra, hermano, yo voy a servir. Porque no entiendo por qué lo estaban cubriendo al tipo. Tendría que estar la mujer y el tipo ahí. Pero al tipo lo están cubriendo, aparece la mujer sola. Y siempre vimos dos categorías de gente en este drama. La mujer culpable y los profesionales de la religión, ¿correcto? Cuando Jesús habla, destruye a una de esas categorías. Él dice, el que de ustedes esté sin pecado, vamos, que sea el primero y la reviente con un piedrazo. Jesús reemplaza las dos categorías que se daban por seguras, santos y pecadores. Los santos allí y la pecadora en el medio. Pero él él las reemplaza por dos categorías diferentes. Pecadores que lo admiten y pecadores que lo niegan. La mujer sorprendida en adulterio no tuvo más remedio que admitir su culpa. Sorprendido o no, ahí está. Los fariseos negaban y reprimían su culpa, pero eran igual que ella. Lo que pasa es que la mujer estaba ahí y las manos lo único que hacía era agarrarse la sábana. Ellos, los fariseos, necesitaban tener las manos vacías para recibir la gracia. Pero como cargaban piedras, no podían recibir. Si cargas piedras, no recibes gracia. Y yo te confieso con sinceridad brutal, yo me identifico más con los acusadores que con la acusada. Niego mucho más de aquello que confieso. Y yo me pregunto si cuando aquellos maestros de la ley eran jóvenes, comenzaron con buenas intenciones, amando servir a la gente, no lo dudo. Nadie dice, voy a ser un legalista a partir de mañana. Pero con el tiempo algo les pasó, como a mí, como a ti. Todo lo que aprendimos de las Escrituras nos va llenando de orgullo. Todos los esfuerzos por guardar la doctrina a veces nos llenan de desdén, de desidia, por los que son menos santos que nosotros, o por lo menos lo creemos. Todos los dones que Dios nos da nos van llenando de intolerancia hacia los más débiles. Y a veces nos volvemos esclavos de un corazón insensible. Y lo irónico, digo siempre, es que los pecados del espíritu, lo peor de los pecados del espíritu, los celos, la envidia, el resentimiento, el odio, lo peor de esos pecados es que sus portadores no tienen idea que son portadores de ese virus. Como en teoría guardan la doctrina, son pecadores asintomáticos. No tienen idea que están enfermos y que contagian. Porque al menos con los pecados de la carne la persona sabe que se metió en lío, ¿no? Pero con los pecados del espíritu es posible que la persona ni se entere que está en pecado. Por eso si no va a orar de verdad, no descubre la mugre que tiene. Y todo lo que hace es caminar con una piedra en la mano. Yo a veces me pregunto, ¿por qué las iglesias producirán tantos apedreadores? ¿Por qué no despedimos la fragancia del Espíritu, como dijo Pablo? ¿Por qué despedimos piedra? No sé. Los hijos de alguien hacen algo insensato, recogemos una piedra. El matrimonio de alguien no funciona, recogemos una piedra. El ministro de música escoge la canción equivocada, una piedra. Una dama muestra un poco sus hombros, otra piedrota. ¿Cómo serían nuestras iglesias si no hubiera nadie dispuesto a recoger una piedra? Dicho esto, en este relato la mujer pecadora es la más cercana al corazón de Jesús. De hecho, solo podemos avanzar en el reino si somos como ella, temblorosos, humillados, sin excusas, con las palmas de nuestras manos sin piedras, rendidos, desnudos. El término para este acto es arrepentimiento. Esa es la puerta de acceso a la gracia, arrepentimiento. Sin arrepentimiento no es gracia, es libertinaje. Dios no está tratando de aplastarnos, quiere liberarnos. Pero la liberación exige un espíritu humilde, no un espíritu soberbio. Bueno, yo no necesito que se me perdone tanto. Sí, necesitas. Y si crees eso, necesitas más perdón que la adúltera o la prostituta, porque la prostituta sabe bien cuáles son sus pecados. En cambio, si tú no sabes bien cuáles son tus pecados, necesitas una intervención quirúrgica urgente, porque el cáncer va por dentro. Si un defecto no sale a la luz, es imposible sanarlo. Pero la mayoría de los cristianos somos expertos en negación. Y la negación y el fingimiento siempre bloquean las arterias de la gracia. Producen infartos, la negación y el fingimiento. Por eso siempre repetimos que el único requisito de admisión acá en River, porque tenemos requisitos de admisión, es dejar la hipocresía en la puerta.
Aquí no tenemos púlpito, apenas un atril, no tenemos altar, apenas un stage, no hay lugares santos, esto no es un santuario, esto es una arena, un edificio, a veces es un simple estudio de televisión. Aquí se reúne la policía, los bomberos, los maestros del condado, los domingos viene la gente rota y necesitada. Nosotros somos el verdadero templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios, ¿sí o no? Tampoco acá hay salmistas, no hay adoradores, no hay levitas. Tenemos apenas músicos y cantantes que afinan, creo, que dirigen la alabanza. Mucho menos hay apóstoles. Yo soy el menos parecido a un pastor tradicional. Apenas soy un cartero, y no es falsa modestia. Pero nos gusta usar un léxico religioso que nos haga sentir parte de un club elitista, exclusivo. Y Pablo vio eso, cómo crecía la división entre judíos y gentiles. Y escribió estas palabras a Éfeso, en Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz, dijo el apóstol. Los dos pueblos, gentiles y judíos, ha hecho Dios de ellos uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Eso lo hizo Cristo para crear en sí mismo, de los dos pueblos, una nueva familia, una raza completamente nueva, al hacer la paz, a reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Vamos, celebra, mediante la cruz a la que dio muerte, Él vino y proclamó a ustedes, los que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él, termina Pablo diciendo, tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por medio de Él tenemos acceso. Alguien tiene que celebrar eso, ¿sí o no? Ahora, el mundo quiere que nos segreguemos, que nos aislemos, que odiemos. Pero digo siempre, la cruz es una asesina de barreras. La cruz es una creadora de puentes. Si alguien nos lastima, tenemos que ir a la cruz y ver que el ladrón accede en el último minuto, en el estribo, colgándose de la aeronave que lo lleva al cielo. Si odiamos a alguien, tenemos que ir a la cruz. Si hemos sido traicionados, tenemos que ir a la cruz. Si hay personas que nos irritan, tenemos que ir a la cruz. Cuando vemos la cruz, esas barreras se derrumban. La cruz destruyó cualquier hostilidad, cualquier división. Por eso Pablo afirma con audacia en Romanos 10:13, dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. ¿Dijo todos? Todos. Cada político corrupto que invoque el nombre del Señor, junto con cada demócrata, con cada inmigrante, cada socialista, cada comunista, cada capitalista, cada persona que no soportamos, cada suegra que detestamos, que invoque el nombre del Señor, será salvo. Yo no sé tú, pero fuera de broma, hay algunas formas de creer, de vivir, de vestir. Tiene que ver con la edad mía ya. Hay formas hasta de votar por ciertos candidatos que me son más difíciles de aceptar que otras. Pensé que no me iba a pasar, pero me pasó. Cada vez me voy segregando más con la música. Yo soy de los que dicen que los reggaetoneros cantan todos igual. Que te mueve el trasero. Yo no lo entiendo, pero por mi salud mental me doy cuenta que yo no lo entiendo. He entendido que Maluma no es una pomada antihemorroidal, que Bizarrap no es una marca de supositorio. Lo entendí, pero es mi edad. Pero me doy cuenta que hay algunas personas con las que estoy fundamentalmente en desacuerdo y otras que en general no me agradan. Eso no es pecado, porque yo no me... La Biblia dice que tenemos que amar a todos, pero nos dice que todo el mundo nos tiene que agradar. Así que una afirmación como la de Pablo, que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, me quita el aliento a mi ego engreído y a mi estrechez de mente que va ocurriendo con la edad. Uno se va volviendo más estrecho a veces en algunas cosas, más amplio en otras y más estrecho en cuanto a aceptar, a entender, a debatir. Y de alguna manera Pablo me hace sentir incómodo, pero a la vez termina siendo un suspiro de alivio, porque digo, bueno, entonces no tenemos que ser nosotros quienes decidamos quién está dentro y quién está fuera. Qué lindo que los evangélicos no tienen que decidir quién es salvo y quién no es salvo. Y nadie tiene autoridad para decirte, así como te viste, te vas al infierno. Nadie tiene autoridad para mandar a nadie al infierno, ni para mandar a nadie al cielo, porque eso lo decide el Señor. Eso es fascinante. ¡Qué libertad! Según Pablo, Dios ya decidió eso. Y Dios dice que todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Lo cual hace surgir la pregunta, ¿cuál expansiva es esa invitación a amar a todos? Yo me imagino a la iglesia de Roma sentada mientras leían esta carta. ¿Todos? ¿Gentiles también? ¿Los incircuncisos también? Me pregunto si sintieron la misma incomodidad cuando comprendieron lo que Pablo estaba diciendo. Estaban ansiosos por vivir como Dios deseaba. Entonces le preguntaron, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿A quién iremos? Y Pablo respondió con su brillante retórica a los Romanos, capítulo 10, versículo 14, le dice, ¿cómo pues esa gente que ustedes no aceptan invocarán el nombre del Señor para ser salvo si nunca han creído en Él? ¿Cómo creerán en aquel
de quien no han oído. Porque es verdad, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo van a creer si nunca han oído de Él? ¿Y cómo oirán si no hay nadie que les predique? Si nadie va a las maras, si nadie va a los artistas, si nadie va a los que tienen una elección sexual diferente, si nadie va a los sinvergüenzas, si nadie se mete en la política corrupta, ¿cómo creerán? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Pablo estaba diciendo en esencia, si queremos ver a toda persona invocar el nombre del Señor, gente, tenemos que ir. Hay que ensuciarse con el alma de la gente. Hay que meterse, hay que revolver basura. Hay que caminar entre los basurales. Hay que ensuciarse. Hay que arriesgar la reputación. Hay que sentarse con gente las cuales un religioso nos va a ver en Instagram y va, ¿con quién estás? No importa. Yo quiero cerrar con 2 historias pequeñas. 2 joyas de la corona que revelan la necesidad de gracia. La primera cortita. La segunda también, pero la primera, tal vez un poco más risueña, es un padre español que quiere reconciliarse con su hijo que se ha marchado a Madrid y no ha vuelto a Málaga en muchos años, enojado, ofuscado con su padre. Así que lleno de remordimiento, el padre saca un anuncio en el periódico matutino. Dice, Paco, encuéntrame en el Hotel Montana de Madrid, martes al mediodía. Te vine a ver, todo perdonado, papá. Y como Paco es un sobrenombre muy común en España, cuando el padre llega a aquel lugar encuentra a 800 jóvenes llamados Paco en espera de su padre. El mundo está sediento de gracia, sediento de borrón y cuenta nueva. Y la segunda historia fue durante la Segunda Guerra Mundial, donde un grupo de soldados estaba peleando en la zona rural de Francia. Y durante una batalla muy intensa, uno de los soldados americanos perdió la vida y sus camaradas no querían dejar su cuerpo en el campo de batalla y decidieron darle una sepultura cristiana, una sepultura protestante. Recordaron que había una iglesia a unos pocos kilómetros, una iglesia católica, a pocos kilómetros de la línea de frente, cuyo predio incluía un cementerio rodeado de una cerca blanca. Así que después de recibir permiso de sus superiores para llevar el cuerpo de su amigo al cementerio, salieron en busca de la capilla, donde llegaron poco antes de la puesta de sol. Un viejo sacerdote respondió cuando golpearon la puerta y ellos dijeron, nuestro amigo ha muerto en combate y queríamos enterrar su cuerpo en una iglesia. El sacerdote dijo, lo siento, pero aquí solo podemos enterrar a los que tienen la misma fe. ¿Él era católico? No. I'm so sorry. Agotados después de muchos meses de guerra, los soldados se dieron vuelta para irse, pero el viejo sacerdote los llamó y dijo, si quieres pueden enterrarlo fuera de la cerca, no dentro, fuera de la cerca blanca. Y exhaustos, los soldados cavaron una tumba y enterraron a su amigo fuera de la cerca. Terminaron cuando había caído la noche y a la mañana siguiente se le ordenó a toda la unidad de infantería que continuara y el grupo corrió otra vez hacia la iglesia para darle un último adiós a su amigo. Y cuando llegaron no encontraron la tumba. Cansados y confundidos, golpearon la puerta de la iglesia y le preguntaron al anciano sacerdote si sabían dónde había enterrado a su amigo, porque dice, estaba oscura noche, estábamos cansados y estoy seguro que nos desorientamos. Y una sonrisa cruzó el rostro del viejo sacerdote y dijo, anoche, cuando ustedes se fueron yo no podía dormir, así que me levanté temprano esta mañana y cambié de lugar la cerca para que vuestro amigo quedara dentro. Jesús hizo más que cambiar de lugar la cerca, Él la derrumbó para siempre, la rompió para siempre, no hay cerca. Por eso no es de extrañar que se pongan nerviosos los fariseos por hacer que los indignos quedaran dentro. Ese es el problema. Jesús dijo, los indignos están dentro del reino. A los constructores de cercas, a los constructores de muros, no les gusta que se las destruyan. Les encanta decir, hasta aquí. Pero Dios está decidido a que surja la rebelión del evangelio simple, que vuelva el evangelio simple. Subversivos, que miremos con ojos nuevos a Jesús. A los que defienden la dictadura no les agrada que venga Jesús y les diga, el legalismo, vuestro legalismo está en calzones. La religión está desnuda, pero el Señor sigue ofreciendo su escandalosa gracia a los que nos aferramos a Él. ¿Cuántos dicen, ese es mi Dios? ¡Aleluya! Oh, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Yo siento ganas de aplaudir, vamos a celebrar, aplaudir al Señor. Vamos a celebrar la cruz, vamos a celebrar la resurrección. ¡Bendito eres! Vamos a celebrar esta mañana, gente. Vamos, 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 celebra conmigo. Celebra, celebra la cruz. Celebra que la cerca ha sido destruida. Bendito, aleluya. Todo perdonado, papá. Todo perdonado, hija, papá. Levanta tus manos al cielo conmigo, por favor. Dice el Señor que te diga, aunque no te llamas Paco, no
No importa si eres varón o mujer, todo perdonado, dice papá, todo perdonado, borrón y cuenta nueva. Recibe, 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 recibe esta gracia. Dile, Señor, aquí estoy arrepentido. ¿Recuerdas el password? ¿Recuerdas la contraseña? Arrepentimiento. Dile al Señor que lo sientes. Dile que te arrepientes de corazón. Llora delante del Señor, deja que el Espíritu Santo te contriste, que el Espíritu Santo te redarguya, no te quiere destruir, no te quiere aplastar. Lo que estás sintiendo no es culpa, es diferente la culpa, eso es remordimiento. Lo que estás sintiendo es arrepentimiento. Señor, me arrepiento. Dile al Señor que quieres volver a empezar. No importa cuánto hace que hayas aceptado al Señor en tu corazón. Dile, yo quiero volver a empezar. Dile, Señor, yo quiero volver a empezar. Estamos siendo libres. Hoy estamos siendo libres. La libertad trae esto, arrepentimiento. Nunca la gracia trajo libertinaje. ¿Acaso pecaremos, dijo Pablo, para que sobreabunde la gracia? De ninguna manera. ¿Quién quiere volver a la esclavitud? ¿Quién añora la tumba? Pero aquellos que hemos sido rescatados, levantemos la mano y digamos, Señor, llénanos hoy. Vamos, todos. Los que tengan el bautismo del Espíritu, comiencen a interceder como el Señor les da ahora. Sea de donde sea que Dios te haya traído, recibe esta gracia. Recibe esta gracia, recíbela. Más. Dulce Espíritu de Dios, levanta las manos conmigo y dile, Señor, estoy recibiendo este perdón ahora. Vengo a ti tal como soy. Vamos, todos orando, todos. ¡Aleluya! Yo siento que el Espíritu Santo está haciendo una obra invisible, que no se puede ver, pero Él está tocando corazones. ¿Pueden sentirlo? Más. ¡Todos! ¡Aleluya! Más de tu Espíritu. Más. Los que son líderes, los pastores que me están mirando desde cualquier parte del mundo ahora, dobla tus rodillas y dile, Señor, me rindo otra vez, como el primer día. Y el Señor dice, mi gracia es abundante para ti, mi favor es abundante para ti. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Levanta tus manos al cielo ahora y dile, Señor, haz la misma oración del ladrón en la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Todos. Padre, acuérdate de mí. Pueden sentirlo. Impresionante. Algo ha caído aquí esta mañana. Algo ha caído. Su gracia otra vez. Uy, más. Todos. Reciban el bautismo del Espíritu Santo los que no. Recibe el bautismo del Espíritu Santo los que están siendo perdonados ahora. Imagínate que estás en un gran estadio y bajas de las gradas corriendo hacia el escenario que está en el centro. Una suerte de altar. Imagínate que corres y dice, Señor, ten misericordia de mí. Y como los leprosos, a medida que camina, eres limpio a medida que caminas. Más. Impresionante. Todos. Levante las manos, bebe de este Espíritu, bebe de la gloria. ¡Santo! ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y quién irá por ellos? ¿Cómo invocarán el nombre del Señor si no hay quien les predique? Dijo Pablo. El Señor ha levantado a esta congregación, a River, no solo para ser graneros financieros para bendecir, sino para derribar cercas. Es verdad, esta iglesia crece, como dijo alguien tratando de herirme hace unos días, dijo, ahí crecen porque dejan entrar a cualquiera. Es verdad, aquí dejamos entrar a cualquiera, porque cualquiera es el que está en el liderazgo, porque cualquiera es el que predica, porque cualquiera son los que tocan. Aquí dejamos entrar a cualquiera. Esta es una iglesia para cualquiera y para todos. Es un hospital del alma. Y yo he hecho un juramento hipocrático más importante que los médicos. No dejaré morir a nadie, al menos intentaré que no muera. No importa si es un genocida, un homicida, un pedófilo, un delincuente. Él escuchará acerca del mensaje de Jesús y le diré, hay salvación para ti, hay esperanza para ti. La buena nueva es que esto es para todos. Ateos, agnósticos, evangélicos, católicos, testigos de Jehová, musulmanes, menonitas. El Señor dice, no hay religión, no hay cerca. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Levanta las manos una vez más y les ayudo, yo me rindo a ti. ¡Aleluya! Y vas. Levanta las manos y dile, Señor, me rindo en señal, como la mujer sorprendida en adulterio. Vamos todos. Yo me rindo. Aleluya.
impresionante. Yo me rindo a Los que están recibiendo a Cristo ahora en el corazón, en sus casas, recíbanlo, recíbanlo. Dile, Señor, perdona mis pecados. Entra en mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida. ¡Oh, aleluya! Los que están reconciliándose con el Señor en distintas partes del mundo, en las salas, en los comedores. ¡Corro hacia la gracia! ¡Impresionante! Dime, Santo, recibo esta palabra. ¡Oh! todo a Cristo, yo me entrego, quiero ser fiel. Te regalo las palabras del Señor a la mujer que estaba allí en la plaza, envuelta en una sábana. Mujer, hombre, ¿y dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Recibe la gracia, recibe el perdón. Dios les bendiga a todos.